Buenos días, gente, yo soy María, esto es Books and Tea y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo os tengo que confesar que a mí me encanta leer libros que te trasladen directamente a otra época, que sientas como que estás viajando en el tiempo, y entonces me dije, María, ¿por qué no te inventas un book tag en el que tú recomiendes libros según tus épocas favoritas de la historia? Para que el vídeo no se hiciese eterno, he elegido solo 7 épocas favoritas y al final del vídeo nominaré a varias cuentas para hacerlo, y lo que me hace ilusión es que esas cuentas puedan elegir sus propias épocas históricas y recomendar sus propios libros, por lo tanto hacer una cadena en el que al final haya un montón de recomendaciones de este tipo de libros, ¿no? Creo que ha quedado claro, así que empezamos. La primera época de la que voy a hablar, y no podía ser de otra manera, es el Antiguo Egipto. Yo soy de las personas que estudié letras puras, que estudié historia del arte, esa asignatura era muy importante en mi rama. Fue entonces cuando descubrí una cultura adelantada a su época, una mitología con el concepto de vida eterna, una arquitectura que tendía al gigantismo. Aún hoy en día nos preguntamos cómo se han hecho algunas arquitecturas de esa época. Es que de hecho hay algunas construcciones que no se podrían hacer ni siquiera en la época actual. Todo esto me despertó muchísima curiosidad por esta cultura, y hace poco tuve la suerte de leer un libro que me llevó directamente allí y me hizo descubrir a una autora de la que seguro voy a leer muchísimos más libros. Si queréis viajar directamente hasta Egipto, tenéis que leer La voz de Amunet de Victoria Álvarez. Describe todo tan bien, contextualiza muy bien y describe muy bien los entornos, entonces es un libro perfecto para viajar hasta un sitio directamente sin moverte del sillón de tu casa, ¿no? En esta historia de fantasía histórica, llamémoslo así, tenemos a Amunet, que es una niña que tiene el don de hablar con los animales. Pero este poder será descubierto por los sacerdotes de Amón y entonces ella deberá mudarse al templo de Ipetsut para poder trabajar en esos poderes. No solo se basará en la historia de Amunet, mezclará más historias, mezclará 2 épocas y solo puedo deciros que es una pasada. Por culpa de historia del arte también me enamoré muchísimo de la Grecia clásica, estamos hablando de siglo V-VI a.C. y aquí, aunque también me fascinaba lo que era el arte, lo que era la mitología, sí que es verdad que también me fascinó su literatura. Tuve la suerte de leer autores como Homero, Sófocles, Eurípides y descubrir que lo clásico mola, ¿no? Porque al final es como, pero si esto se escribió hace no sé cuántos siglos, esto no va a tener nada que ver conmigo, no me voy a sentir identificada. Error. Las personas que aparecen en estas obras tienen los mismos miedos que nosotros, los mismos sueños, y al final cuando lo estás leyendo, aunque nos separe una barrera de tiempo enorme, sentimos que estamos conectados con ellos de alguna manera. En un primer momento decidí recomendar la Odisea de Homero porque es un libro bastante fácil de leer, es un libro que suele gustar mucho, pero por suerte es un libro que es muy conocido. Entonces digo, bueno, voy a tirar por algo menos conocido y que sea cortito para que gente que no haya leído autores clásicos no tengan tanto miedo a enfrentarse a un libro así, ¿no? El libro que he escogido es Antígona de Sófocles. Es un libro que trata la lucha entre el individuo y la sociedad. Me parece muy interesante sobre todo el personaje de Antígona, y le ha debido parecer interesante a muchísima más gente porque creo que es el personaje que más se ha interpretado a lo largo de la historia y se han hecho millones de relecturas de esta obra. Es un personaje que ha creado mucha expectación y que creo que os podría gustar mucho si le dais una oportunidad. Para los que estén pensando en comprarse algún librito clásico y demás, la editorial es Ediciones Clásicas y tiene un montón de obras así de pequeñitas y creo que están muy guays y son muy baratitas. La tercera época favorita sí que me voy a centrar en el arte porque es que no me puedo centrar en nada más. O sea, podría, pero no quiero. Estoy hablando, como no, del Renacimiento italiano. Esto es una época de evolución artística, es una época de nuevos conceptos, de reinvención. Autores como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci parecían ser dioses directamente haciendo sus obras. O sea, quien ha visto la Capilla Sixtina en directo es quedarse así y decir, pero ¿esto qué? Entonces, como últimamente estoy muy a tope con las novelas gráficas porque estoy muy a tope, he pensado en una que creo que es perfecta y por supuesto estoy hablando de Leonardo da Vinci. La historia mezcla la actualidad, bueno, que no es obviamente la actualidad del siglo XXI, sino la actualidad en la que Leonardo da Vinci ya es un anciano, con flashbacks del pasado desde que Leonardo da Vinci es un niño. Vamos a ir viendo desde su infancia cómo este autor se va haciendo más famoso cada vez, cómo va recibiendo traiciones también por ello, porque por desgracia la fama contrae estas cosas, y me parece muy interesante para conocerle un poquito más. Para quien no conozca bien a Leonardo da Vinci, es un personaje que todavía despierta un montón de preguntas a día de hoy, es un personaje
personaje súper enigmático y este libro la verdad es que nos muestra la figura polifacética que era este señor. Igual te escribía un libro de cocina, que igual te hablaba de aerodinámica, de astronomía, de pintura, en fin, o sea, era como un ser divino, extrasensorial, superhumano. Aquí podéis ver el formato, es, vamos, cómic, novela gráfica, y es una maravilla. Solo decir que me ha gustado mucho que sea un libro que vaya más allá del misterio de la Gioconda o del hombre de Vitruvio, ¿no? Que es un poco lo que siempre rodea a esta figura, pero es que había muchísimo más. Y muchas de esas cosas están en este libro. Esta época, pues hombre, no es un secreto que a mí me guste esta época, la verdad, porque he recomendado autoras de esta época, obras, y sobre todo siempre he dicho y he dejado muy claro que me encantaría vivir en el típico caserón inglés del siglo XIX. Estoy hablando de la época victoriana y por supuesto su mayor exponente para mí es Jane Austen, pero bueno, hay muchísimas otras autoras que también las he leído y me han gustado mucho, pero creo que es la que mejor supo representar a la mujer de esa época a través de sus novelas. Hablaría de Orgullo y Prejuicio, hablaría eternamente, eso está claro. Pero como ya lo he hecho en el canal, sí que quería recomendaros mi segundo libro favorito de ella, que es la última novela que escribió, y estoy hablando de Persuasión. Se nota muchísimo que es su última obra, se nota muchísimo todo lo que ha evolucionado escribiendo el resto, y además no solo se nota en la forma de escribir de Austen, sino que en la propia historia se hablará del concepto de madurez. Este concepto de madurez recaerá en su protagonista, que aparentemente es una protagonista débil, pero luego podremos ver cómo es una protagonista que tiene una madurez, una delicadeza y una inteligencia que no había sacado a la luz por diferentes motivos, pero que estaba ahí. Me gusta que la personaje principal no sea joven, me gusta que no sea guapa, me gusta que haya frustraciones amorosas en la novela, porque al final es lo que hace a una novela ser realista y lo que la diferencia un poco del resto. Es interesante ver a una Jane Austen más madura y más diferente que la que escribió Orgullo y Prejuicio y amar ambas obras igualmente. Para esta época a mí Woody Allen con su película Medianoche en París ya me convenció de que vivir en los años 20 en esta ciudad era una auténtica maravilla y me hizo querer pasar una noche en un bar a golpe de Charleston y charlando tranquilamente con los Fitzgerald. Pero es que a Woody Allen ya le convenció Hemingway con la historia que yo voy a recomendar para representar esta época. El libro es París es una fiesta y es una recopilación de vivencias del propio autor con diferentes personajes históricos. Me gusta muchísimo esta obra porque, o al menos como yo lo interpreté, es como una ciudad puede hacer a alguien feliz aunque haya pobreza, porque esa persona es joven y está en la plenitud de la vida, entonces se niega a no ser feliz en una ciudad como París. Me parece un relato muy intimista que nos traslada directamente a una época difícil a la par que fascinante. La sexta época que he elegido son los años 60. Toda esta década fue una década increíble de cambio, de creatividad, de mentalidades abiertas. Cuando a mí mi padre me preguntaba qué quería ser de mayor, mi respuesta era hippie. Siempre era la misma respuesta y ojalá, ¿eh? Todo esto venía porque de pequeña yo siempre había visto una película que se llama Hair, bueno, es un musical, que trataba la vida de 4 hippies en plena época de guerra de Vietnam, ¿no? Fue a raíz de esa película que yo empecé a preguntar y mi padre me empezó a hablar de la década de los 60 en general. Y es que es alucinante todas las cosas que pasaron, se concentraron parece ser entre esos 10 años y eso supuso un cambio enorme para décadas posteriores. Algunas de las cosas más importantes que pasaron en esta época fueron la aprobación de la píldora anticonceptiva, la creación de la música psicodélica, el ser humano llega a la luna, el festival de Woodstock, el discurso de Martin Luther King y así podría estar hasta que este vídeo se hiciese eterno. Otra de las cosas que marcaron esta década, y esto va más relacionado con el libro que quiero recomendar, fue la segunda ola de feminismo. Cuando yo estaba en la universidad me hicieron leer un libro que se llamaba La mística de la feminidad. Este libro fue escrito en 1963 por la activista y feminista Betty Friedan. Quiero aclarar que no es una novela al uso porque es un trabajo de investigación que hizo la autora para demostrar la situación de la mujer en aquella época. Lo que hace este libro es denunciar directamente un discurso que se dio en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de que las mujeres tenían que volver al hogar en vez de comprometerse intelectualmente con lo que quisieran hacer realmente, ¿no? En definitiva, a causa de esto, la participación de la mujer no era activa en la sociedad, por lo tanto no tendrían una independencia económica y esto haría o produciría en ellas consecuencias como la soledad o la depresión.
Me parece muy interesante este estudio, me parece que es muy necesario también y creo que trabajos como estos tienen que perdurar en el tiempo para saber cómo estábamos antes, todo lo que hemos avanzado y sobre todo todo lo que nos queda por avanzar. La última época es esta. Relacionada con el libro anterior y con todo lo que he hablado, en esta época hemos avanzado muchísimo, me siento muy orgullosa de que las mujeres tengamos tantas libertades, que son las que nos merecemos obviamente, pero a lo largo de los años no las hemos tenido, por desgracia. Y quería quedarme con esta época en honor un poco a todo el avance, ya sea tecnológico, ya sea de derechos. Creo que ha sido el libro más difícil de escoger, sin duda, porque de repente es como libro actual. Pero luego lo pensé y dije, vale, yo este año descubrí a un autor, por desgracia después de su fallecimiento fue cuando tuve un poco la curiosidad por leerle y descubrí una joya, pero una joya. Estoy hablando de Carlos Ruiz Zafón y el libro que he escogido es Marina. Marina lo trataban como un libro súper especial, un libro sencillo, pero que tenía mucha magia. Y estoy completamente de acuerdo, no he leído nada más del autor, entonces tampoco puedo ser aquí la experta de Carlos Ruiz Zafón porque no lo soy, pero no puedo negar que la forma de escribir que tiene Zafón llevaba sin verla muchísimo tiempo. Es muy difícil encontrar un autor que escriba de una manera tan sencilla y bonita a la vez. Es como si le saliese solo, ¿no? Y eso a mí me parece, vamos, lo envidio un montón y me hace que me devore los libros en un momento. Me parece que el personaje de Marina es un personaje súper enigmático, está muy bien construido. La historia que se desarrolla entre los personajes es muy guay. Se desarrolla en Barcelona, que eso es otro punto a favor, porque aunque yo soy de Madrid, me flipa Barcelona. Y también quiero dejar claro que es una historia que tiene un misterio, que aunque sea un misterio sutil, metido entre... O sea, no es lo principal de la historia, pero hay misterio. Y eso ya es punto extra. Si habéis leído a Zafón, pero no habéis leído este libro, seguro que os va a gustar. Si no habéis leído nada de Zafón, creo que es un buen libro para comenzar a leer, porque es autoconclusivo, se lee muy fácil y creo que refleja bastante la forma de escribir del autor. Por lo tanto, espero que os animéis a leer. Y hasta aquí los libros que representan mis 7 épocas favoritas de la historia. Tengo que decir que hay muchas más épocas que me gustan, lo que pasa es que bueno, había que elegir 7 para que esto nos hiciese tremendamente eterno. Espero que hayáis sacado alguna lectura nueva que no conocíais y espero también que me dejéis en comentarios cuál es vuestra época favorita de la historia, dónde querríais viajar y si conocéis algún libro sobre esa época pues me encantará saberlo y leerlo, por supuesto. Ahora voy a nominar a varias cuentas para que si les apetece, a mí me haría mucha ilusión, lo hiciesen en sus canales. He elegido canales de los que me apetecería mucho realmente por las recomendaciones que suelen dar, los libros que suelen leer, saber qué épocas escogerían y qué libros escogerían. Así que allá vamos. La primera es Asun de su canal Asun Martín, la segunda es Raquel de la pecera de Raquel, la tercera es Magrat de Magrat Ajos Tiernos, también nomino a Adrián de Victorian Spirit y por último a Raquel de Mundos de Letras. Y ahora ya solo me queda daros las gracias por llegar hasta aquí, deciros las 3 acciones con las que me ayudáis muchísimo, que de verdad lo hacéis, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise de mis próximos vídeos porque si no, de verdad que no lo hace. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!